también le agradezco a los demás integrantes de esta Comisión del Trabajo. Nosotros somos la Federación Nacional del Ministerio Público, una organización sindical que funciona desde el año 2009 y tenemos afiliados a lo largo del país. Me acompaña don Leonardo Melo, dirigente nacional, don Claudio Carballo, Manuel Muñoz y a mis espaldas Fabio Trujillo, y también está don Cristian Vivallos y José San Martín. Pamela Arancibia, también directora nacional. Vamos a iniciar la exposición, vamos a tratar de ser breve, es un tema que hemos tratado anteriormente con varios de ustedes, así que esperamos ser sucintos para poder dar paso también al otro sindicato que está esperando. Bueno, nosotros desde el año 2009 estamos levantando una demanda sindical, que es una demanda también obviamente de los trabajadores, que dice relación con la falta de fiscalización laboral que tenemos en nuestra institución. Nosotros no tenemos un organismo que regule las relaciones laborales, ni la Contraloría General de la República, ni otro organismo. ¿Y qué problemas ello ha generado? Ha generado una serie de situaciones arbitrarias en orden a sumario administrativo, apelaciones a calificaciones, imposibilidades de reclamar ante ciertas decisiones administrativas de toda índole, relacionadas todas ellas, por supuesto, con el ámbito laboral. Nosotros acá insertamos esta nota de prensa que dice relación con un concurso público que se desarrolló en el Ministerio Público el año pasado, en noviembre, donde se filtraron unas preguntas de una prueba. ¿Y por qué ponemos esta nota acá? Porque nos parece relevante ilustrar a esta comisión también de lo que sucede cuando un organismo no está fiscalizado por la Contraloría General de la República, por ejemplo, para poder reclamar nulidad del concurso público. Este concurso se retrotrae a la etapa de la prueba. Nosotros lo que habíamos pedido como FENAMIP es que el concurso quedara nulo por vicio. Consideramos que es una situación grave que se filtran preguntas de una prueba para un cargo que es también de alta relevancia en la institución, como es un analista criminal. Y esto también se difundió en la prensa, como ustedes pueden ver. Bueno, conversando con algunos diputados también de la comisión anteriormente, nos interesa dejar asentado este tema, que si bien es cierto no es la sustancia, no es la esencia de la exposición de hoy, pero que dice relación también con algunas observaciones que nosotros hicimos al proyecto de fortalecimiento en orden al sistema de gestión, al sistema de trabajo que implementa, donde se le da mucha preponderancia a la tramitación masiva de causas, cuando lo que nosotros esperábamos era que se fortalecieran los equipos de investigación. Y esto también ha traído algunas consecuencias. Nosotros trabajamos también bajo presión permanente porque las unidades de tramitación masiva han pasado a tener un rol demasiado relevante a nuestro juicio en nuestra institución. Ojalá ese tema, lo solicitamos también, lo pudiéramos tratar en mayor profundidad, ojalá en otra sesión, en otra fecha. Bueno, y respecto a ese mismo proyecto, la crítica, digamos, fundamental, aparte de la falta de fiscalización laboral externa, que era una demanda que nosotros esperábamos que el proyecto de fortalecimiento incluyera, es la ausencia de la asignación profesional para nuestros estamentos de base. Nosotros somos funcionarios judiciales, de categoría judicial. En el Poder Judicial, este reconocimiento se le hace a todos, sin excepción y sin discriminación por estamento. En cambio, en el Ministerio Público tenemos estamentos que están privados de este reconocimiento también al esfuerzo que hacen nuestros funcionarios por prepararse y por adquirir mayores conocimientos. Eso sumado a la gran cantidad de años de permanencia en el grado que se le exige a los funcionarios para optar a un ascenso, porque se opta a un 15%, ¿cierto?, del universo de postulantes anual, genera lo que nosotros hemos llamado la anticarrera. Bueno, acá refiriéndonos al tema de la asignación, vemos que la ley orgánica dice que nosotros estamos asimilados a la escala de sueldo del Poder Judicial, pero si bien estamos asimilados a esa escala de sueldo, no se nos reconoce la asignación profesional. Hay una contradicción en esta ley orgánica. Dice que nosotros tenemos todas las asignaciones de los empleados judiciales, sin embargo, más adelante nos priva de ellas. Y eso también es la invitación a la comisión a que haga un análisis de esta situación para poder corregir la falencia de la legislación en este orden. Y en referencia al tema del
de la cantidad de años que se le exigen a nuestros funcionarios para optar a un ascenso, que no está garantizado, es una opción, como dije, para que un 15% de las personas que cumplen los requisitos pudieran ascender en teoría. Ustedes ven que a nosotros nos parece que el número de años exigido es demasiado extenso. Y, por ejemplo, vemos que incluso en el estamento auxiliar se vienen 7 o 6 años de permanencia en el grado. Nosotros entendemos que el proyecto de fortalecimiento lo que buscaba era retener, atraer y mantener a la mejor gente. Yo me pregunto si esta cantidad de años que se le pide a una persona para poder optar a un ascenso realmente es una motivación. Y sin ánimo de generar rivalidades, por el contrario, estamos en muy buena sintonía con la Asociación de Fiscales. Son los mismos años que se le piden a un fiscal, pero también tenemos que considerar que hay una diferencia de renta, que es importante y que es relevante mencionar. Nuestros funcionarios auxiliares, administrativos, técnicos y varios profesionales reciben remuneraciones significativamente menores. Bueno, ahí están los requisitos, que no son pocos, para poder optar al ascenso. El tema de no tener reproches, conductas disciplinarias o administrativas, la calificación, que es bastante alta, que equivale a un 6-7, ¿cierto? Y aprobar las capacitaciones. Y ahí también nosotros tenemos un tema. El proyecto no garantiza la capacitación. Pide que sea un requisito para ascenso, pero no la garantiza. Por lo tanto, tenemos un problema ahí. No tenemos también de forma permanente toda la información de qué funcionarios están siendo capacitados. Y vale la pena decir de que en el Ministerio Público a veces es difícil obtener información. Nos ha costado mucho a nosotros, inclusive siendo dirigentes sindicales, tener acceso a información relacionada con los trabajadores. Bueno, como muchos de ustedes ya saben, hemos tenido ya 2 presentaciones a la OIT, 2 quejas al Comité de Libertad Sindical, llegaron las resoluciones y a la fecha todavía no hemos visto que se concrete alguna corrección a la legislación interna, como indica la OIT, que también vale la pena señalar, reconoce de que existe una anomalía en el sentido de que no hay un organismo externo que regule nuestras relaciones laborales. Bueno, en general consideramos que sí, evidentemente estas prácticas debieran erradicarse del mundo del trabajo, pero obviamente tratándose del Ministerio Público, especialmente sensible. Solo por ejemplificar, nosotros en este minuto con el sistema de investigación administrativa ni siquiera le garantizamos a nuestros trabajadores el debido proceso, siendo la Fiscalía el órgano persecutor. Respecto a las prácticas antisindicales, bueno, nosotros lamentablemente tenemos un historial de prácticas antisindicales desde la fundación de la primera asociación, el año 2007, el año 2008 llega la resolución de la OIT repudiando el accionar del entonces fiscal Metropolitano Sur. Tampoco se vieron mayores cambios al interior de la institución en cuanto a resguardar los derechos sindicales. Y actualmente nosotros incluso tuvimos un conflicto con el actual fiscal nacional. Llegamos a un acuerdo, pero eso fue obviamente para evitar un juicio. Y lo más lamentable de todo es que después de que transcurrieron tantos años, 2008 al 2016, nos hemos visto en la necesidad también de seguir recurriendo a tribunales, de seguir recurriendo a organismos que en el fondo no nos dan las garantías de acceso universal. No todos los funcionarios, ni a veces puede ser que todos los sindicatos tengan los recursos, el tiempo, las herramientas para acceder a tribunales. También nos preocupa esa cifra negra de personas que podrían haberse visto afectadas por alguna arbitrariedad y no pudieron demandar. Nosotros podemos hacerlo, pero ¿qué ha pasado también con esa cifra negra? No deja de preocuparnos a nosotros desde la perspectiva incluso también humana. Mucha gente ha quedado sin trabajo. Nosotros tenemos una norma que es la letra 81K, el artículo número 81, letra K de la ley orgánica, que permite una desvinculación del servicio prácticamente homóloga con las necesidades del servicio del Código de Trabajo. Si bien exige algunos requisitos, cambio de perfil o cambio en la naturaleza del trabajo, la mayoría de las veces eso no se cumple.
Se nos ha desvinculado gente con excelentes notas, excelentes trayectorias, felicitaciones, y ahora seguimos igual, independientemente de que se puedan hacer pequeños avances con la autoridad de turno. Nosotros necesitamos un cambio de fondo, necesitamos un cambio estructural, necesitamos algo que de manera firme nos garantice que estos abusos no van a seguir ocurriendo. Y las solicitudes a la comisión, considerando de que ya no es primera vez tampoco que exponemos este tema, son bien concretas. Todas las medidas de apoyo que ustedes nos puedan entregar para solucionar esto. Hay un proyecto, una iniciativa de proyecto de acuerdo del diputado Tucapel Jiménez, y algunos de ustedes ya la han recibido. Sabemos que hay aprehensiones de tipo jurídico, pero también sabemos que lo más importante en este minuto es instalar el tema, que este tema sea parte del debate parlamentario. ¿Por qué el Ministerio Público no es fiscalizado externamente? ¿Por qué han ocurrido tantas prácticas antisindicales? ¿Por qué los tribunales nos dan la razón? Acá tenemos sentencias de tribunales nacionales, tribunales laborales, que sentencian despidos injustificados y despidos por represalia. Represalia, señores parlamentarios, en el Ministerio Público. Consideramos que son hechos gravísimos, que esta comisión debe abordar, y a petición obviamente de esta federación también esperamos escuchar sus consultas y propuestas. Y ahora, no sé si nos queda tiempo para pasar a lo que va a señalar mi compañero Leonardo Mero. ¿Ahí sí? Está apagado ya. Hola, presidente. Mi nombre es Leonardo Melo, dirigente sindical. Yo quisiera precisar algunas cosas que comentó mi compañera Paulina. El problema que tenemos acá es que el Ministerio Público, como órgano autónomo, tiene una estructura tremendamente jerarquizada, en donde el fiscal nacional y sus jefaturas que lo preceden tienen un tremendo poder en todo ámbito, en el ámbito penal o en el ámbito administrativo. Nosotros, podríamos conversar durante horas la cantidad de irregularidades que se cometen dentro de la institución, que bien es cierto que de alguna medida la institución ahora está intentando mejorar, pero que durante años, hemos sido dirigente 10 años, durante años hemos denunciado en distintas oportunidades. Cuando uno quiere buscar algún tipo de apoyo, por ejemplo, uno se dirige a la Dirección del Trabajo, te da un dictamen, pero resulta que ese dictamen no tiene fuerza para poder corregir una intención o una determinación señalada por el fiscal nacional. Cuando uno va a la Contraloría dice, bueno, es que nosotros somos incompetentes porque nuestra ley dice que la Contraloría es incompetente. Y cuando uno va, por ejemplo, a pedir ayuda a la Inspección del Trabajo, te dicen, en realidad ustedes son autónomos, ustedes dependen del fiscal nacional. Entonces, toda la fuerza está concentrada en el fiscal nacional. Hace más o menos 11 meses nosotros hicimos una presentación similar en esta misma comisión, pero en Santiago. Cuando salimos de aquella instancia, fuimos entrevistados por CNN, en donde la presidenta hizo mención a conductas irregulares que se habían instruido y cometido dentro de la institución. Y dentro de esas cosas mencionó que en el Ministerio Público se violaban los derechos humanos relacionados con lo que tiene que ver con los derechos laborales. El fiscal se molestó mucho mediante esa entrevista y lo que hizo fue abrir causa penal. O sea, abrió una causa penal mediante una declaración sindical por derechos laborales, por el solo hecho de haber dicho que se infringía los derechos humanos, entendiéndose los derechos humanos como tercera generación, y que estamos en un país moderno que ya no podemos pensar solamente en derechos humanos que son tortura, que te coloquen corriente o te hagan algún tipo de cosa. O sea, estamos en tiempos modernos en donde el sistema laboral en los países desarrollados y en un país que nosotros queremos, tienen que ir a la vanguardia con los derechos de los funcionarios. Cuando nosotros hablamos de fiscalización externa, es porque internamente la institución no tiene la capacidad para poder regular lo que ellos mismos hacen. Cuando tú le dices, no tienes autonomía, pero cuando tienes algún problema, la Fiscalía Nacional te dice, a ver, le vamos a preguntar a la Contraloría, o le vamos a preguntar a la Dirección del Trabajo, siendo que ellos mismos te dicen, cuando uno va con un documento a la Dirección del Trabajo, te dicen, no, es que nosotros somos autónomos, pero cuando a ellos les conviene, van y preguntan. Entonces, por ejemplo, tenemos causas por despido justificado, y cuando uno va donde el fiscal nacional y le dice, fiscal, el tribunal acaba de decir que usted echó a tal funcionario porque usted trabajaba bajo su dependencia, y dice el tribunal de que lo despidió por represalia, y el fiscal nacional dice, bueno, en realidad, pero hay que ver cómo son los tribunales, son súper garantistas. O sea, tenemos una figura de fiscal nacional
que no nos permite, por ejemplo, mejorar algunas condiciones. Y necesitamos realmente el apoyo de esta comisión para poder llevar a cabo una moción parlamentaria, un proyecto de acuerdo o lo que sea que nos permita fiscalizar y regular las acciones del Ministerio Público, ¿ya? Como le dije, podríamos hablar durante horas y de temas similares o mostrar ejemplos. Pero el asunto es que necesitamos un apoyo real, porque llevamos 10 años tocando puertas y tocamos puertas y no tenemos respuesta a nuestras demandas. Eso. Ofrezco la palabra a algún parlamentario que quisiera hacer alguna consulta. En la presentación nos la va a dejar, ¿no? Sí. Ya, estupendo. Ya, estupendo. Le ofrezco la palabra. La verdad que ustedes tienen razón, han venido en otras ocasiones, y es una problemática que conocemos y que hemos conversado incluso bilateralmente en más de alguna ocasión. Diputado Vallespín. No, yo solo presento una consulta para que quede en el acta. Fue la misma consulta que le hice cuando tuvimos la reunión que estuvimos con el diputado Chaín, presidente de la Comisión de Constitución, que porque ellos veían que la Contraloría era el ente más adecuado, porque uno pudiera pensar que quizás no es el más adecuado. Entonces me gustaría que pudieran argumentar cuál es la razón de por qué optan por Contraloría como el componente para a lo mejor nosotros poder ver qué hacemos. Bueno, la Contraloría es el organismo contralor fiscalizador que por naturaleza se relaciona con servicios públicos. La Dirección del Trabajo, entendemos que su experticia está enfocada hacia el sector privado. Ahora, independientemente de eso, yo creo que el debate es tarea también de los parlamentarios. Obviamente que puede haber una solución que a lo mejor no es la que proponemos nosotros, pero si ni siquiera está instalado el tema, es también un poco adelantado empezar a evaluar qué organismo lo va a hacer mejor. Ahora, si la Dirección de Trabajo tuviera facultades, obviamente, o nuestra ley orgánica se modifica para entregarle esas facultades, también nosotros estaríamos abiertos a escuchar esa propuesta. Diputado Carmona. Presidente, yo creo que la exposición es bastante contundente, además vamos a quedar con ella. Y a propósito del planteamiento reiterado que hacen los dirigentes, a quienes saludo, por cierto, de cómo construir una legislación que cubra el vacío que tiene desde el punto de vista tanto de la fiscalización como de los derechos de los trabajadores del Ministerio Público. Nosotros vivimos una experiencia en Atacama que abordó una cosa que era positiva desde el punto de vista de Atacama Nuevo Trato y una asignación que era de zona, pero que tenía que ver con actualizar la posible capacidad perdida desde el punto de vista adquisitivo. Se cubrió a todos los trabajadores, a excepción de los que estaban vinculados al Ministerio Público, que no tenían una cobertura que hiciera que el fisco interlocutara con ellos en una condición de trabajadores públicos o fiscales. Entonces, yo la pregunta que hago en la mejor voluntad de ser parte, de disponerme a ser contribuyente, a tener un completamiento, una actualización de la legislación, es si esto lo han tratado con el Ejecutivo. Yo no sé si en el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Justicia, o directamente con el Comité Político de Gobierno, en cuestiones que, si la iniciativa viene de allá, las voluntades nuestras son más eficaces. Sin perjuicio de que yo creo, desde mi mirada, uno deberá hacer todos los intentos que correspondan, pero como se trata de tratar de lograr propósito, porque ¿por qué quedamos en una situación de tierra de nadie? Esa es la... Francisco Río también quería después una Sola consulta. Usted mencionó que hay tribunales, o sea, hay juicios por sentencias por despido por represalias. Usualmente los despidos común y corriente, que no se deban a represalias, ¿qué causal se invoca? Muy bien. Por favor. Los despidos debieran obedecer a una baja calificación. Para eso tenemos un sistema de calificaciones que entendemos debe ser lo suficientemente eficiente para desvincular a los elementos que no están generando la productividad o
incluso las conductas deseables para un trabajador del Ministerio Público. Pero esta es la espada de Damocles que nosotros tenemos, el 81K, el artículo 81 letra K. El artículo 81K es un artículo que tiene muchas variables, pero la letra K faculta, ¿cierto?, al Consejo de Fiscales Regionales una vez al año para proponer listas de funcionarios que van a ser desvinculados por un cambio de perfil o un cambio de la naturaleza de la unidad. Pero esos requisitos, la mayor parte de las veces, no se cumple. Se le ha aplicado 81K a personas con buenas calificaciones y que ha adelantado a empezar a evaluar qué organismo lo va a hacer mejor. Ahora, si la Dirección de Trabajo tuviera facultades, obviamente, o nuestra ley orgánica se modifica para entregarle esas facultades, también nosotros estaríamos abiertos a escuchar esa propuesta. Diputado Carmona. Presidente, yo creo que la exposición es bastante contundente, además vamos a quedar con ella. Y a propósito del planteamiento reiterado que hacen los dirigentes, a quienes saludo, por cierto, de cómo construir una legislación que cubra el vacío que tiene desde el punto de vista tanto de la fiscalización como de los derechos de los trabajadores del Ministerio Público. Nosotros vivimos una experiencia en Atacama que abordó una cosa que era positiva desde el punto de vista de Atacama Nuevo Trato y una asignación que era de zona, pero que tenía que ver con actualizar la posible capacidad perdida desde el punto de vista adquisitivo. Se cubrió a todos los trabajadores, a excepción de los que estaban vinculados al Ministerio Público, que no tenían una cobertura que hiciera que el fisco interlocutara con ellos en una condición de trabajadores públicos o fiscales. Entonces, yo la pregunta que hago, en la mejor voluntad de ser parte, de disponerme a ser contribuyente, a tener un completamiento, una actualización de la legislación, es si esto lo han tratado con el Ejecutivo. Yo no sé si en el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Justicia, o directamente con el Comité Político de Gobierno, en cuestiones que, si la iniciativa viene de allá, las voluntades nuestras son más eficaces, sin perjuicio de que yo creo, desde mi mirada, uno deberá hacer todos los intentos que correspondan, pero como se trata de tratar de lograr propósito, porque ¿por qué quedamos en una situación de tierra de nadie? Esa es la... Francisco Río también quería después una sola consulta. Usted mencionó que hay tribunales, o sea, hay juicios por sentencias por despido por represalias. Usualmente los despidos común y corriente, que no se deban a represalias, ¿qué causal se invoca? Muy bien. Por favor. Los despidos debieran obedecer a una baja calificación. Para eso tenemos un sistema de calificaciones que entendemos debe ser lo suficientemente eficiente para desvincular a los elementos que no están generando la productividad o incluso las conductas deseables para un trabajador del Ministerio Público. Pero esta es la espada de Damocles que nosotros tenemos, el 81K, el artículo 81 letra K. El artículo 81K es un artículo que tiene muchas variables, pero la letra K faculta, ¿cierto?, al Consejo de Fiscales Regionales una vez al año para proponer listas de funcionarios que van a ser desvinculados por un cambio de perfil o un cambio de la naturaleza de la unidad. Pero esos requisitos, la mayor parte de las veces, no se cumple. Se le ha aplicado 81K a personas con buenas calificaciones y que en realidad no obedece el despido o la desvinculación a un cambio de perfil o a un cambio de la naturaleza de la unidad. Por eso que los tribunales han fallado a nuestro favor. Yo le voy a pedir a Claudio también, al secretario general de la Federación, que le conteste la primera pregunta y luego también puede complementar lo que yo acabo de señalar. Muchas gracias, presidente. Contestando brevemente, en realidad nosotros hemos intentado hacer reformas por vía del Ministerio de Justicia, pero en su momento nosotros desde el Ministerio de Justicia se nos dijo que ellos se iban a entender directamente con el señor fiscal nacional, no con nosotros los dirigentes para efectos de propuestas. Y esa situación para nosotros, bueno, no tenemos rol de autoridad, pero yo lo que quería hacer énfasis es que aquí
lamentablemente la Fiscalía Nacional, y es una tendencia que desde el primer fiscal nacional hasta el actual existe, es confundir la autonomía con la independencia. Esas son cosas que la independencia sistémica versus la autonomía organizacional como ente persecutor. Y esa situación ha traído consecuencias. O sea, por ejemplo, esta mañana estábamos hablando con la directora ejecutiva nacional una reforma para reformar precisamente este artículo 81K, y nosotros como federación le pedimos que el fiscal nacional accediera a que el afectado por el artículo 81K pudiese hacer sus descargos antes de que se tomara la decisión, para que el fiscal nacional tuviese un insumo de que el funcionario afectado por esa propuesta de cada fiscal regional. Se nos dijo que no era posible. Pero no hay una fundamentación técnica. Es que no es posible, porque ¿cómo no va a ser posible que yo quiero escuchar un argumento? Nada más, es como venir a esta comisión y que la comisión nos diga, miren, ustedes no hablen porque ya tenemos tomado toda la decisión. Sí, es solamente escuchar a una persona que tiene una naturaleza democrática. O sea, yo te quiero tomar una decisión profunda en un órgano como la Fiscalía, que tiene que basar sus decisiones en el principio de legalidad y por tanto justificar sus decisiones en el ámbito de lo público. Pareciera razonable una situación como esa, pero si nos dicen que no, es no, porque ya no tenemos mayor instancia, no tenemos la Contraloría que pudiese hacer y ahí contestando al diputado, la Contraloría General de la República, su naturaleza es controlar el principio de legalidad, el control de legalidad, o sea que el acto que ejecuta un ente público esté revestido de legalidad. Cuando está revestido de legalidad es imposible impugnarlo. Cuando no está revestido, hay alguien que tiene que revocarlo, porque la función pública no puede a su vez, y además encima en un ente como el ente persecutor, no puede estar, por ejemplo, ¿cómo es posible que un ente persecutor esté demandado en los tribunales laborales y se decrete despido injustificado? Es como que la Fiscalía, no infringe la propia ley, y nosotros somos persecutores de la ley, de que se cumpla la ley. Y la naturaleza jurídica de nuestras funciones es eminentemente pública. Una, por el nombre, porque somos funcionarios del Ministerio Público, ergo somos funcionarios públicos, y segundo, porque la función pública de perseguir los delitos es propia de un Estado de Derecho, es uno de los pilares. Si no existiera la función de nosotros, sencillamente el Estado de Derecho empieza a flaquear, porque hay que perseguir el cumplimiento de la ley en distintos ámbitos. Eso, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que quisiera hacerse? Bien, te agradecemos mucho. Muchas visitas. Nos disculpan el escaso tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Suspendo por un minuto para que se puedan retirar. Bienvenido, presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar, que le señalo lo siguiente. Como ustedes habrán visto, tenemos hora de término, además concentramos la audiencia en una de las sesiones, que es la única posibilidad que tenemos, entonces 10-15